Cuando los agentes federales entraron al rancho esa madrugada, nadie en México estaba preparado para lo que iban a encontrar. 143 kilogramos de oro sin declarar. 5 vehículos de lujo con los números de serie alterados. Un sistema de túneles subterráneos con iluminación profesional y ventilación especializada que se extendía por debajo de una de las propiedades más emblemáticas de la cultura popular mexicana. Y en una caja fuerte empotrada detrás del retrato de un hombre que ya había muerto, documentos que conectaban a uno de los artistas más respetados del país con personas que las autoridades federales llevaban años investigando por crímenes completamente distintos. El nombre del cantante era conocido por todos, el secretario de Seguridad Ciudadana, que supervisó el operativo en persona también, y la propiedad que fue cateada esa noche no era un almacén anónimo en las afueras de una ciudad cualquiera, era el rancho que durante décadas había funcionado como símbolo viviente de la identidad y la tradición musical de México, el lugar donde descansaban los restos de 2 leyendas que habían construido un legado de más de 70 años. Lo que ocurrió esa madrugada del 9 de diciembre desató una crisis que nadie en la industria, en el gobierno, ni en los millones de familias que habían crecido con esa música se hubiera atrevido a imaginar. Y las preguntas que dejó abiertas siguen sin tener respuesta completa hasta el día de hoy. Para entender cómo llegó todo a ese punto, hay que retroceder varios meses y empezar en un lugar que no tiene nada de glamoroso, un edificio de oficinas corporativas en una de las colonias más caras de Ciudad de México, donde analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera pasaban horas frente a pantallas llenas de números que no cuadraban con ninguna realidad comercial conocida. Las transferencias que habían detectado llegaban desde cuentas en Panamá, en las Islas Caimán, desde fondos radicados en Luxemburgo. Los montos no correspondían con lo que cualquier artista mexicano, ni siquiera los más exitosos del último medio siglo, pudiera generar legítimamente en ese lapso de tiempo. Las alarmas internas comenzaron a sonar con mayor intensidad cuando los analistas identificaron un patrón específico, algo que en apariencia era un detalle menor, pero que en el contexto de una investigación financiera funciona como el primer hilo que jalado con cuidado puede deshilachar una tela entera. Varias de esas cuentas offshore habían recibido fondos en distintos momentos de empresas que tenían vínculos directos con un sello discográfico fundado en el año 2000 por alguien que en ese entonces vivía un momento de orgullo personal y profesional. Un artista que había peleado durante años por la independencia creativa, que presumía públicamente de ser dueño completo de los másters de sus 24 álbumes, algo que la gran mayoría de sus colegas en la industria nunca había logrado. La posibilidad de que ese mismo artista estuviera siendo investigado era tan difícil de procesar para los propios analistas que varios de ellos pidieron revisiones independientes de su trabajo antes de elevar el reporte a sus superiores. Pero los números no mentían entonces y no iban a mentir después. La investigación avanzó. Durante los meses que siguieron, los agentes federales revisaron con paciencia y metodología cada contrato, cada factura, cada declaración fiscal de ambos sellos discográficos involucrados, incluida la Boutique Label, que había sido cofundada para manejar las carreras de los hijos. Lo que encontraron no era el resultado de descuidos contables ni de errores involuntarios de algún asistente administrativo mal capacitado. Era un laberinto diseñado con propósito, un sistema de transacciones que desafiaban cualquier lógica comercial honesta. Pagos a empresas que cuando las autoridades intentaron localizarlas, resultaron ser ficciones jurídicas que habían dejado de existir poco después de recibir los fondos.
regalías reportadas por cantidades que ningún perito independiente podía justificar con datos de mercado reales. Contratos de comercialización con firmas que, según todos los registros disponibles, nunca habían vendido ni un solo producto. Pero el punto donde la investigación dio un salto cualitativo fue cuando los investigadores pusieron lado a lado los ingresos reportados de las giras más importantes de los últimos años, con los registros de venta de boletos en cada recinto, ciudad por ciudad, y descubrieron que en algunos casos la diferencia entre lo que se reportaba y lo que se vendía alcanzaba hasta el 40%. 40% de las ganancias de shows que llenaban recintos de 15 a 20,000 personas no aparecía en ningún lugar del sistema formal. La pregunta no era técnica ni contable. La pregunta era profundamente humana. ¿Por qué alguien que ya era rico, que ya había llegado más lejos que sus propios padres legendarios, que tenía una carrera sólida y respetada en 2 países, necesitaba esconder esa magnitud de dinero? La respuesta llegó desde una dirección que nadie hubiera anticipado. Un exempleado de una empresa de transporte de valores con sede en Guadalajara contactó de forma anónima a la Fiscalía General de la República. No lo hizo por impulso, no lo hizo por dinero. Lo hizo porque desde el principio había tenido la sensación de que algo estaba muy mal y había tenido la precaución de documentarlo todo en sus propios registros personales, como una especie de póliza de seguro contra el día en que eso que sentía que era incorrecto finalmente saliera a la luz. Su testimonio era preciso, fechado, detallado y en varios puntos verificable de forma independiente. Durante 5 años había participado en el traslado de paquetes que salían desde una propiedad en Zacatecas hacia distintas ciudades de México y Estados Unidos. Los paquetes iban etiquetados como instrumentos musicales o vestuario para presentaciones artísticas. El problema era que el peso no coincidía con el contenido declarado. Un violín no pesa 15 kilogramos. Un traje de charro no necesita una caja reforzada con cerraduras de nivel militar. El exempleado proporcionó rutas, nombres de contacto, fechas específicas, y lo que nadie sabía todavía en ese momento era que esos traslados eran solo una parte visible de una operación mucho más grande, una que involucraba a personas que el artista consideraba miembros de su círculo más íntimo y de su confianza más absoluta. Mientras todo eso se construía en silencio detrás de las cámaras de la investigación, la vida pública del artista seguía su curso con una normalidad que en retrospectiva resulta casi surreal. En julio de 2024, el mundo del espectáculo mexicano celebró con entusiasmo genuino la boda de su hija menor con uno de los cantantes más populares del momento. Las fotografías mostraban a un padre orgulloso, sonriente, bendiciendo la unión con mensajes en redes sociales sobre el amor y los valores que sus propios padres le habían transmitido. Era la imagen perfecta de la continuidad dinástica, de una familia que había sabido reinventarse sin perder sus raíces. Y sin embargo, exactamente 2 semanas antes de esa boda, un juez federal ya había autorizado la intervención de las comunicaciones telefónicas de 3 personas del círculo cercano. Las conversaciones que los agentes captaron durante esos días fueron suficientes para que ese mismo juez autorizara algo que muy pocas veces se hace en México, cuando el sujeto de la investigación tiene el peso cultural y simbólico que tenía este hombre. La posibilidad de catear la propiedad sagrada de la dinastía, el rancho donde Antonio Aguilar y Flor Silvestre habían construido su hogar, donde reposaban sus restos, donde 3 generaciones habían creado la historia más duradera de la música regional mexicana. En septiembre de 2024, 3 meses antes de que todo estallara públicamente, hubo una reunión en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que cambió el curso de los eventos.
Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, escuchó el reporte completo de los investigadores y tomó una decisión que generó debate dentro de su propio equipo. Él mismo supervisaría el operativo cuando llegara el momento de ejecutarlo. Quienes lo conocen dicen que no era una decisión motivada por el protagonismo ni por la búsqueda de visibilidad política, era una decisión de responsabilidad personal. Harfuch entendía perfectamente las dimensiones culturales y políticas de lo que estaban a punto de hacer. Sabía que intervenir esa propiedad generaría un terremoto mediático sin precedentes en la industria del entretenimiento mexicano. Sabía que si la investigación resultaba infundada, las consecuencias para él y para su equipo serían devastadoras. Pero también sabía que si las acusaciones eran ciertas y el gobierno miraba hacia otro lado por consideraciones de imagen o de comodidad política, esa omisión sería una traición mucho más grande a la función que representaba. Le dijo a su equipo que si el artista era inocente, el cateo lo demostraría y podrían cerrar la investigación con esa certeza, y si había algo que ocultar, lo encontrarían sin importar quién fuera el dueño de esa propiedad. El 9 de diciembre de 2024, a las 4:30 de la madrugada, un convoy de vehículos federales entró sin sirenas ni luces intermitentes al municipio de Villanueva, en Zacatecas. El silencio era la estrategia. El rancho se extendía por cientos de hectáreas, con la hacienda principal, las caballerizas, las lagunas artificiales y la capilla familiar donde descansaban eternamente los fundadores de la dinastía. Los agentes llevaran una orden judicial firmada por un juez federal de máxima seguridad. Todo en regla, todo documentado. El artista no estaba en la propiedad esa noche. Se encontraba en Ciudad de México supervisando los detalles de producción de un nuevo álbum. Su esposa estaba sola en el rancho junto a 3 empleados de confianza. Cuando los agentes tocaron a la puerta principal a las 5 de la mañana, la reacción de ella fue la que cualquiera esperaría de alguien que genuinamente no comprende lo que está ocurriendo. Repitió que tenía que haber un error, que su esposo era un hombre honorable, que su familia era honorable. Pero la orden judicial era clara, y no había forma de detener lo que estaba a punto de comenzar. Los primeros hallazgos llegaron casi de inmediato. En una bodega lateral que supuestamente servía para almacenar el equipo de sonido de las giras, los agentes encontraron 5 vehículos de lujo: 2 Mercedes-Benz, un Porsche de alta gama, un Range Rover de la versión más costosa y un Bentley Continental. Ninguno tenía placas, ninguno aparecía registrado ante ninguna autoridad. Los números de serie habían sido alterados en algunos de ellos. El valor estimado de esos 5 vehículos superaba cifras que ningún contexto fiscal transparente podía explicar sin documentación, y no había ninguna documentación. La esposa insistió en que nunca entraba a esa bodega, que era un área que manejaba el personal de seguridad y que ella no tenía conocimiento de lo que se almacenaba ahí. Sus explicaciones se fueron debilitando a medida que los agentes continuaban su inspección y encontraban que el patrón se repetía en cada espacio que revisaban. En la segunda bodega, cajas de madera marcadas como archivo personal contenían lingotes de oro. No eran piezas decorativas pequeñas, eran barras estándar de 1 kilogramo cada una, con sellos de distintas refinerías en distintos países: México, Perú, Suiza. Los agentes contaron 143 lingotes, 143 kilogramos de metal precioso, con un valor aproximado de 140 millones de pesos al precio del mercado ese día. Y ninguna de esas barras estaba declarada ante el Servicio de Administración Tributaria. No había una sola factura, no había un solo registro de compra, no existía ninguna explicación legal posible para su presencia en ese lugar.
Mientras los peritos fotografiaban y documentaban cada hallazgo, García Harfuch recibía reportes en tiempo real desde Ciudad de México. Lo que emergía del rancho superaba incluso las proyecciones más pesimistas de la investigación preliminar. Pero fue en la tarde cuando los agentes decidieron comparar los planos arquitectónicos originales de la hacienda con la estructura actual, que todo dio un giro que nadie en el equipo había anticipado completamente. Había espacios que no coincidían. Paredes que según los planos originales deberían medir 4 metros, pero en la realidad medían 6. Sótanos que en los planos oficiales sencillamente no existían. Un agente especializado en construcción, con experiencia previa en casos relacionados con el crimen organizado, sugirió utilizar un radar de penetración terrestre. Lo que encontraron los dejó en un silencio que ninguno de ellos recordaba haber experimentado antes, en ningún operativo anterior. Un sistema completo de túneles subterráneos que conectaba la hacienda principal con 3 edificios satélite distribuidos en distintos puntos del rancho. Pero no eran túneles improvisados, excavados apresuradamente por necesidad, eran túneles con refuerzo de concreto armado, con sistemas de ventilación correctamente instalados, con iluminación de LED a lo largo de todo el recorrido. Era ingeniería profesional del tipo que requiere planos detallados, contratistas especializados, materiales comprados a gran escala y meses de trabajo coordinado. El tipo de construcción que cuesta decenas de millones de pesos y que solo tiene un propósito posible desde el punto de vista de cualquier investigador que haya visto algo similar antes: mover cosas de un lugar a otro sin que nadie del exterior pueda verlo. Cuando el artista recibió la llamada de su esposa informándole lo que estaba ocurriendo, se encontraba en medio de una sesión en el estudio de grabación. Las personas que trabajaban con él esa noche recordarían después que nunca lo habían visto así, con esa clase particular de descompostura que no es tristeza ni es enojo, sino algo más difícil de nombrar, algo parecido al terror de ver todo lo que uno ha construido comenzar a derrumbarse en tiempo real. Canceló la sesión sin dar explicaciones. Llamó a sus abogados. 3 de los penalistas más reconocidos del país se reunieron con él esa misma noche en su casa para diseñar una estrategia legal que en esencia giraba alrededor de un argumento central. Él no sabía nada de lo que había en esas bodegas, no sabía nada de los túneles, y si alguien había utilizado su propiedad para actividades ilícitas, lo había hecho sin su conocimiento ni su consentimiento. Era la defensa clásica del empresario exitoso, traicionado por personas en quienes confió. El problema con esa narrativa era que los túneles no se construyen en 6 meses. Los túneles no se construyen sin que el dueño de la propiedad se entere de que hay camiones de concreto trabajando debajo de su casa durante años. Y 143 kilogramos de oro no aparecen en una bodega sin que alguien los haya puesto ahí con un propósito muy preciso. A medida que avanzaba la noche del 9 de diciembre, más hallazgos salían a la luz. En la oficina personal dentro de la hacienda, los agentes encontraron una caja fuerte empotrada detrás de un retrato del padre del artista. La esposa se negó a proporcionar la combinación, argumentando que solo su marido la conocía. Fue necesario traer a un técnico especializado para abrirla. Lo que contenía redefinió el alcance de toda la investigación. Había contratos privados con empresas offshore que no aparecían en ningún registro legal de ninguno de los 2 sellos discográficos de la familia. Había extractos bancarios de cuentas en Panamá a nombre de fundaciones que supuestamente realizaban obras de caridad, pero que nunca habían reportado una sola actividad filantrópica verificable. Había correspondencia con intermediarios financieros que utilizaban un lenguaje deliberadamente codificado,
referencias a mercancía especial, a entregas discretas, a acuerdos que funcionaban mejor sin papel. Y había algo más, lo que los investigadores describirían internamente como el hallazgo más perturbador de toda la noche. Fotografías que ubicaban al artista en reuniones con personas que las autoridades federales tenían identificadas en investigaciones completamente separadas. Investigaciones que no tenían nada que ver con música, ni con impuestos, ni con sellos discográficos. Investigaciones relacionadas con el crimen organizado y el tráfico de drogas. El escándalo explotó en redes sociales al amanecer del 10 de diciembre. Había sido imposible mantener el operativo completamente en secreto, dado el número de agentes que participaron y la visibilidad que tiene cualquier movimiento de vehículos federales en un municipio pequeño. Los vecinos de Villanueva comenzaron a subir videos y fotos a sus cuentas. Los rumores se propagaron con la velocidad que solo tienen las noticias, que la gente no puede creer, pero al mismo tiempo no puede dejar de compartir. Para las 8 de la mañana, el nombre del artista era tendencia nacional. Los medios de comunicación se lanzaron sobre la historia con una intensidad que no se veía desde los escándalos más grandes de artistas caídos en desgracia de los últimos 20 años. Pero este era diferente en una dimensión fundamental. No se trataba de un cantante más atrapado en problemas de adicciones, o de infidelidades, o de peleas contractuales. Se trataba del hombre que más que ningún otro había llevado el nombre de su familia a una dimensión casi mítica dentro de la cultura popular mexicana, del artista que había transformado el legado de sus padres legendarios en algo incluso más grande y más lucrativo y más reconocido internacionalmente de lo que ellos mismos habían alcanzado en vida. Si él caía, no caía solo, caía arrastrando consigo la imagen de valores y tradición que 3 generaciones habían construido con cuidado obsesivo. La reacción de la industria musical fue de una confusión genuina que se manifestó de maneras muy distintas, dependiendo de quién hablara y cuánto tuviera que perder. Colegas que habían compartido escenarios durante décadas no sabían qué decir públicamente. Algunos salieron en su defensa inmediata argumentando que era víctima de una persecución política, que el gobierno estaba fabricando pruebas, que nunca creerían lo que decían los noticieros. Otros guardaron un silencio estratégico que en el mundo del espectáculo comunica tanto o más que las palabras. El yerno del artista, casado con su hija menor apenas 5 meses antes, en lo que había sido presentado como la unión perfecta de 2 grandes familias de la música regional, se encontraba en una posición que ningún asesor de carrera hubiera podido anticipar ni preparar. La hija publicó un mensaje defendiendo a su padre, describiendo su carácter e integridad con palabras que sonaban como las de alguien que genuinamente no comprende lo que está ocurriendo, o que sí lo comprende, pero no puede aceptarlo todavía. Los comentarios bajo su publicación fueron despiadados. Miles de personas cuestionaron si ella realmente desconocía la situación o si toda la familia había estado involucrada en una maquinaria que funcionaba en las sombras, mientras en público todos sonreían para las cámaras. El hijo varón canceló varias presentaciones esa semana. La hija mayor, que había construido una carrera independiente del mundo musical, cerró todas sus redes sociales de un día para otro. Todo lo que la familia había construido, cada reconocimiento, cada colaboración, cada momento de gloria que había sido documentado y celebrado públicamente, ahora era reexaminado bajo una luz completamente diferente y con preguntas que nadie hubiera querido hacerse. En el aspecto legal, el artista enfrentaba potencialmente cargos federales de lavado de dinero, evasión fiscal, ocultamiento de bienes y posible asociación con organizaciones criminales. Sus abogados trabajaban contrarreloj,
pero la evidencia que las autoridades habían recuperado del rancho era de una magnitud que hacía difícil construir una defensa sólida en el plazo disponible. El oro solo representaba un problema casi insalvable desde cualquier perspectiva jurídica que se analizara, porque no había forma de explicar legalmente la presencia de ese volumen de metal precioso no declarado sin admitir que algo profundamente irregular había estado ocurriendo. Los vehículos de lujo con números de serie alterados agregaban otra dimensión de complejidad legal, y los túneles, ese sistema sofisticado de infraestructura subterránea construido en 3 fases a lo largo de aproximadamente 7 años, según determinarían después los ingenieros forenses, eran evidencia de algo que en el mundo del derecho penal se llama premeditación, la diferencia entre un error y un plan. El 12 de diciembre, la Fiscalía General de la República convocó a una conferencia de prensa que duró 45 minutos y fue televisada en vivo por todas las cadenas nacionales. El fiscal general apareció acompañado del secretario de Seguridad Ciudadana y de representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera. Presentaron fotografías del operativo, videos del interior de los túneles, imágenes de los lingotes de oro apilados en las cajas de madera. Explicaron que la investigación había comenzado en marzo de 2024 y que había involucrado colaboración con agencias internacionales, incluido el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Informaron que habían sido congeladas cuentas bancarias por un total de 200 millones de pesos en México y en el extranjero, y anunciaron que se había girado una orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, con la posibilidad de que se añadieran más cargos conforme avanzara la investigación. El artista no se presentó voluntariamente durante 3 días. Sus abogados insistían en que estaba dispuesto a cooperar, pero que necesitaba tiempo para preparar su defensa adecuadamente. Los noticieros llenaban el tiempo muerto con especulaciones sobre si intentaría abandonar el país, si buscaría propiedades fuera del alcance inmediato de las autoridades mexicanas, si el proceso legal tomaría el camino largo de la extradición. La realidad era que estaba escondido en una casa en Querétaro, rodeado de sus abogados, intentando encontrar una salida a lo que ya era objetivamente la peor crisis de su vida y de la historia de su familia. El hombre que había actuado en el Madison Square Garden, el artista que tenía una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood junto a la de su padre, el ganador de 4 premios Grammy y 5 Latin Grammy, el creador de uno de los MTV Unplugged más exitosos de la historia del género. Ahora era un fugitivo, aguardando una decisión que tenía pocas opciones reales. El 15 de diciembre se entregó. Llegó a las oficinas de la Fiscalía General, acompañado de sus abogados y de su esposa, quien no se había separado de su lado desde el inicio de la crisis. Las imágenes de su llegada esposado al edificio fueron transmitidas en vivo por todas las cadenas de televisión. El hombre que siempre había proyectado una imagen de fortaleza y control, que medía más de 1,90 m y que en el escenario tenía una presencia que llenaba recintos de cualquier tamaño, se veía demacrado, envejecido años en días. Sus ojos, que en cualquier entrevista o fotografía habían sido siempre expresivos y llenos de energía, estaban apagados de una manera que los periodistas que cubrieron su llegada describieron como irreversible. Durante su primera comparecencia ante el juez, se declaró no culpable de todos los cargos. Su abogado principal argumentó la teoría de la conspiración interna, que su cliente era víctima de personas en su círculo cercano que habían aprovechado su confianza para utilizar sus propiedades en actividades ilícitas sin que él tuviera conocimiento real de lo que ocurría.
La defensa tuvo una vida relativamente corta, porque en los días que siguieron salió a la luz el testimonio de alguien que los abogados no habían calculado completamente dentro de su ecuación. Su hijo mayor, de una relación anterior, el mismo con quien, según había revelado públicamente en un podcast, no había hablado en aproximadamente 2 años. Ese hijo, que había tenido sus propios problemas legales en 2017, cuando fue arrestado por intentar contrabandear personas a través de la frontera, decidió cooperar con la fiscalía. Su testimonio era explosivo y personal al mismo tiempo. Afirmaba que su padre le había ofrecido dinero en efectivo en varias ocasiones durante años en que él trabajaba en construcción y atravesaba dificultades económicas, dinero que llegaba en fajos sin ningún tipo de documentación. También declaró que en 2 ocasiones su padre le pidió que transportara paquetes desde Zacatecas hasta San Diego, ofertas que rechazó porque tenía la sospecha de que algo estaba mal. El testimonio pintaba la imagen de un padre dispuesto a involucrar a sus propios hijos en esquemas que él mismo sabía que eran irregulares, lo cual era el extremo opuesto de la imagen pública que había cultivado durante décadas. La situación de la esposa también se complicó rápidamente. Inicialmente las autoridades la trataron como testigo, pero la investigación reveló que había firmado documentos relacionados con varias de las empresas offshore encontradas en los contratos de la Caja Fuerte. Su defensa era que firmaba todo lo que su esposo le pedía, sin revisar realmente el contenido, que confiaba ciegamente en él y en sus asesores financieros. Pero los fiscales señalaron que era copropietaria del sello boutique de la familia, que había estado activamente involucrada en la gestión de las carreras de sus hijos y que era difícil sostener la imagen de una empresaria experimentada que firmaba contratos millonarios sin entender de qué trataban. El 20 de diciembre fue formalmente acusada como cómplice. La pareja, que había permanecido unida durante más de 27 años, ahora enfrentaba la posibilidad de ir a prisión juntos, lo cual era una paradoja terrible para 2 personas que habían construido toda su narrativa pública alrededor de la unidad familiar como valor supremo. Para los hijos que habían crecido en el privilegio que el éxito de sus padres había generado, pero que también habían trabajado genuinamente para construir sus propias carreras, la situación era un tipo de dolor para el que no existe preparación posible. La hija menor había alcanzado un nivel de reconocimiento que rivalizaba con el de su propio padre, convirtiéndose en la artista femenina más relevante de su generación dentro del género. Tenía casi 7.000 millones de streams globales. Había recibido el reconocimiento como la más joven en recibir el premio Dynasty Award de Billboard Latin Women in Music. Era embajadora artística y cultural de su estado natal desde 2019, pero ahora cada logro era cuestionado desde una óptica distinta y más oscura. ¿Por qué había llegado tan lejos por talento genuino o porque la maquinaria de su padre la había impulsado con dinero de origen cuestionable? Las nominaciones, los premios, las colaboraciones con artistas internacionales, todo quedó manchado por las acusaciones, no porque hubiera evidencia de que ella hubiera hecho algo ilegal, sino porque en el mundo del entretenimiento y la publicidad, la percepción funciona como un tribunal que dicta sentencias sin proceso ni posibilidad de apelación. Marcas que la habían contratado como imagen de sus productos rescindieron contratos. Colaboraciones que tenía programadas se suspendieron indefinidamente. Y en marzo de 2025, el gobierno de Zacatecas anunció que le retiraría el título de embajadora cultural, porque no podía mantener en ese rol a alguien cuya familia estaba envuelta en un escándalo de esa magnitud. La notificación llegó por correo oficial. Cuando ella leyó la carta,
Su esposo la encontró llorando en el piso de la cocina, aferrando el papel con una fuerza que no podía cambiar lo que decía. El proceso de investigación continuó generando hallazgos que hacían cada vez más difícil mantener cualquier versión de inocencia total. Los peritos contables que revisaron los libros del sello discográfico encontraron un patrón sistemático de inflación de gastos en proyectos documentados y verificables. La producción del MTV Unplugged, que había sido un momento revolucionario para la música regional mexicana, aparecía en los libros con costos que triplicaban lo que normalmente costaría un proyecto de esa naturaleza, y cuando las autoridades intentaron localizar a los proveedores que habían recibido los pagos por esa diferencia, encontraron empresas fantasma que habían dejado de existir poco después de cobrar. Era un esquema clásico de blanqueo, crear gastos inflados en proyectos reales para justificar movimientos de dinero que en realidad tenían otro destino completamente diferente. Los patrones se repetían en álbumes posteriores y en las giras más importantes. En varias ciudades fronterizas, la diferencia sistemática entre lo que se vendía en taquilla y lo que llegaba a las cuentas bancarias oficiales era de entre el 30 y el 40%. Las autoridades estadounidenses que colaboraban con la investigación sospechaban que ese efectivo no declarado se utilizaba para comprar oro en el mercado internacional, que luego era transportado de regreso a México y almacenado en propiedades como el rancho, porque el oro concentra un valor enorme en poco volumen. Es relativamente fácil de transportar si se sabe cómo hacerlo, y puede venderse sin dejar rastro si se manipulan adecuadamente los números de identificación de las barras. Los ingenieros forenses que examinaron los túneles determinaron que su construcción había ocurrido en 3 fases a lo largo de aproximadamente 7 años. La primera fase, alrededor de 2017, creó un túnel básico que conectaba la hacienda principal con una de las bodegas. La segunda fase, en 2019, extendió el sistema hacia los otros edificios. La tercera y última fase, completada en 2022, instaló los sistemas de ventilación y la iluminación LED, que transformaron una infraestructura rudimentaria en algo que los peritos describieron como funcionalmente sofisticado. El costo total estimado superaba los 50 millones de pesos. No había ningún gasto de esa magnitud en los registros fiscales de la propiedad. Los permisos de construcción nunca fueron tramitados ante ninguna autoridad municipal de Villanueva. Varios empleados actuales y anteriores del rancho confirmaron que había secciones del terreno a las que nunca se les permitía acceder. Un jardinero recordó que en 2019 hubo un periodo de aproximadamente 6 meses en que una sección completa del terreno estuvo cerrada con la justificación de reparaciones en el sistema de riego, pero los vehículos que entraban y salían de esa área no eran camiones de plomería, eran mezcladores de concreto y transportes de materiales de construcción pesada. Un empleado de mantenimiento que trabajó en la propiedad entre 2018 y 2021 testificó que en 2 ocasiones vio al dueño personalmente supervisando descargas de cajas especiales que llegaban por la noche y eran llevadas directamente a la bodega principal, la misma donde después se encontraría el oro. Cuando se le preguntó qué contenían esas cajas, respondió que nunca lo supo con certeza, pero que el peso y la forma le habían hecho sospechar desde el primer momento que no era equipo musical. La conexión con el crimen organizado era quizás el aspecto más peligroso de toda la investigación, porque era el que transformaba un escándalo fiscal en algo de consecuencias potencialmente mucho más graves. Las fotografías encontradas en la caja fuerte
mostraban reuniones que habían ocurrido en distintos momentos a lo largo de los últimos 8 años. En una de ellas, fechada en 2017, el artista aparecía en lo que parecía ser un restaurante elegante, compartiendo la mesa con 3 hombres, 2 de los cuales habían sido identificados por agencias estadounidenses como operadores financieros especializados en blanquear ganancias del tráfico de drogas a través de negocios legítimos de entretenimiento. No eran los líderes visibles de ningún cartel, pero sí personas cuya función específica dentro de esas organizaciones era exactamente el tipo de esquema que la investigación estaba describiendo. La defensa argumentó que el artista asistía a cientos de eventos anuales, que conocía a miles de personas y que era imposible verificar los antecedentes de todos con quienes se fotografiaba. Pero los fiscales señaló que esa reunión no era una foto casual de un evento público, era una cena privada en un restaurante cerrado para el público esa noche, una reunión que requería planificación y coordinación, del tipo que no ocurre por accidente entre desconocidos. En otra fotografía, de 2020, el artista aparecía en el propio rancho mostrando las instalaciones a un grupo de visitantes que incluía a un empresario de Guadalajara que había sido arrestado 2 años después por encabezar una red de lavado de dinero que procesaba miles de millones de pesos anuales para distintos grupos criminales. Los fiscales presentaron registros telefónicos que mostraban comunicación directa entre ellos antes y después de esa visita, intercambiando mensajes sobre oportunidades de inversión conjunta que nunca se materializaron en ningún documento oficial verificable. El 28 de diciembre, a pesar de los esfuerzos de sus abogados por obtener libertad bajo fianza, el artista fue trasladado al Reclusorio Norte de Ciudad de México. El juez determinó que la gravedad de los delitos y la evidencia de posibles vínculos con el crimen organizado hacían imposible otorgar ese beneficio. Las imágenes de su llegada fueron capturadas por decenas de cámaras desde todas las posiciones disponibles. El hombre que había actuado frente a decenas de miles de personas en los estadios y recintos más importantes de 2 países, que había construido durante 3 décadas una carrera sobre la grandeza y la intocabilidad de un linaje musical que se sentía eterno, ahora vestía el uniforme beige de los internos del sistema penitenciario mexicano. Dentro del reclusorio fue ubicado en un área de máxima seguridad reservada para casos de alto perfil, donde sus compañeros de sección incluían políticos acusados de corrupción, empresarios señalados por fraude y algunos miembros de organizaciones criminales que cooperaban con las autoridades. No había privilegios por haber vendido más de 13 millones de álbumes a nivel mundial. No había trato especial por las estrellas en los paseos de la fama de 2 países. Dormía en una celda de 3 por 4 metros. La comida era institucional. Las noches eran interminables y llenas de ruidos que nada tienen que ver con el tipo de vida al que se había acostumbrado durante décadas. Y lo peor de todo era saber que mientras él estaba ahí encerrado, el imperio que había construido se desmoronaba pieza por pieza con una velocidad que nadie que lo hubiera visto en sus mejores momentos habría podido imaginar. La esposa fue arrestada el 2 de enero de 2025, cuando intentaba abordar un vuelo privado desde el aeropuerto de Toluca hacia Los Ángeles. Las autoridades la habían estado vigilando, esperando precisamente a ver si intentaba salir del país. Su arresto confirmó las sospechas de la Fiscalía de que tenía acceso a información que no había compartido voluntariamente. Durante su comparecencia inicial, se derrumbó emocionalmente, llorando durante casi toda la audiencia, insistiendo en que solo había sido una esposa que confiaba en su marido y que nunca imaginó que el dinero que disfrutaban tuviera un origen ilícito.
pero los fiscales presentaron correos electrónicos donde ella daba instrucciones específicas sobre transferencias de fondos. Presentaron documentos firmados por ella autorizando la apertura de cuentas bancarias en paraísos fiscales. No era posible mantener la imagen de la esposa inocente cuando había esa magnitud de papel comprometiéndola directamente. Fue formalmente acusada como cómplice. Para sus hijos, ver a ambos padres encarcelados al mismo tiempo fue un golpe para el que ningún privilegio ni ningún logro previo había podido prepararlos. La hija menor tuvo que enfrentar una realidad para la que toda su vida había sido una preparación insuficiente. Había crecido en una burbuja de posibilidades donde todo sueño tenía recursos para convertirse en realidad. Esa burbuja había explotado de la manera más brutal posible y de la manera más pública posible, frente a los ojos de un país entero que la había admirado y que ahora la observaba con una mezcla de curiosidad y crueldad que no tiene nombre específico, pero que cualquiera que lo haya experimentado reconoce de inmediato. El yerno, casado apenas 5 meses antes, en lo que había sido la boda más comentada del año, se negó a abandonar a su esposa a pesar de las presiones que recibía de todas direcciones. Sus propios familiares le aconsejaban que considerara separarse antes de que el escándalo arrastrara su carrera al abismo. Los fans le exigían una posición pública clara respecto a su suegro. Las marcas con las que trabajaba observaban cada movimiento suyo con una atención que tenía consecuencias financieras directas. Pero él se mantuvo. Canceló entrevistas y apariciones públicas para proteger a su esposa del nivel de exposición que enfrentaban. Perdió oportunidades comerciales y contratos sin vacilar en su decisión. Y en una rara entrevista en el otoño de 2025, dijo que cuando se casó, sabía que venía con una familia complicada, pero que se había casado con ella y no con su apellido, y que iba a estar a su lado sin importar qué. Para muchas personas que habían apostado a que la relación no sobreviviría el escándalo, esa declaración fue la sorpresa más inesperada de toda la historia. El 15 de enero, la Fiscalía General anunció que había ampliado la investigación para incluir a otros artistas del género que habían tenido relaciones comerciales con el artista investigado. No dieron nombres, pero la notificación causó un pánico generalizado en la industria. La posibilidad de que el esquema operara en varios estados y que involucrara no solo a músicos, sino también a promotores de eventos, dueños de sellos y managers de artistas, transformó el caso de un escándalo personal en una amenaza sistémica para la credibilidad de un género entero que había crecido exponencialmente en términos de audiencia y de dinero en los últimos años. La comunidad artística se dividió de maneras que en algunos casos revelaron lealtades genuinas y en otros revelaron cálculos fríos de interés personal. Algunos organizaron campañas públicas de apoyo. Otros borraron fotografías en las que aparecían junto al artista, cancelaron colaboraciones que tenían programadas y negaron cualquier relación cercana con una velocidad que en sí misma era una forma de confesión indirecta sobre el valor que esa asociación había tenido en el pasado. El 1 de febrero, un testimonio particularmente devastador salió a la luz cuando un contador que había trabajado para el sello discográfico principal entre 2015 y 2020 decidió cooperar con las autoridades a cambio de inmunidad procesal. Lo que describió en sus declaraciones no era la historia de un empresario negligente rodeado de asesores corruptos que actuaban sin su conocimiento. Era la historia de alguien que revisaba detalladamente las cifras de manera personal, que preguntaba específicamente cómo ocultar mejor ciertos ingresos, cómo justificar gastos inflados ante las autoridades fiscales,
cómo mover dinero a través de las empresas offshore sin activar banderas rojas en los sistemas de monitoreo internacionales. Describió reuniones donde el artista aparecía con pleno conocimiento de lo que se estaba haciendo y con preguntas que solo pueden hacerse cuando uno sabe exactamente qué se está construyendo. Este testimonio destruía la narrativa de la víctima ignorante de forma definitiva porque demostraba conocimiento directo, participación activa y planificación deliberada a lo largo de un período sostenido de tiempo. El juicio por los cargos de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado comenzó el 15 de junio de 2025 en un juzgado federal de máxima seguridad con medidas de protección extraordinarias y con cobertura de prensa internacional que incluyó reporteros de Estados Unidos, España y toda América Latina. La Fiscalía presentó su caso con una precisión que semana tras semana fue reduciendo el margen de maniobra de la defensa. Mostraron las fotografías con los operadores financieros del cartel, presentaron registros telefónicos de conversaciones donde el artista discutía con personas vinculadas al narcotráfico, lo que llamaban inversiones especiales. Llevaron al contador, que testificó sobre los 2 juegos de contabilidad. Llamaron al exempleado de transporte de valores, que describió los paquetes que nunca pesaban lo que decían sus etiquetas. La defensa se centró en sembrar dudas razonables sobre cada punto específico. Argumentó que las fotografías comprometedoras podían explicarse como encuentros casuales o reuniones de negocios mal aconsejadas. Señaló que las conversaciones telefónicas eran ambiguas y que la Fiscalía estaba interpretando como código criminal lo que en realidad era jerga de la industria del entretenimiento para referirse a proyectos de alto riesgo financiero. Atacó la credibilidad del contador cooperador, sugiriendo que había inventado o exagerado su testimonio para obtener la inmunidad que necesitaba. Y construyó la versión alternativa de un artista que había cometido errores fiscales serios, pero que no era un criminal asociado con el narcotráfico, que era una víctima de su propio éxito y de las personas que habían abusado de su nombre y sus propiedades para fines criminales propios. El testimonio del artista en su propia defensa fue uno de los momentos más dramáticos y más vistos del proceso. Durante 3 días enfrentó el interrogatorio de la Fiscalía con una compostura que alternaba entre la admisión de errores y la negación rotunda. Admitió que había sido negligente en la supervisión de sus finanzas, que había confiado demasiado en asesores que resultaron ser corruptos, que los errores fiscales eran reales y que estaba dispuesto a pagar por ellos. Pero negó con cada recurso emocional disponible cualquier conocimiento de vínculos con el narcotráfico. Cuando le mostraron la fotografía de la cena con los operadores del cartel, explicó que esa reunión había sido organizada por su entonces gerente de negocios, quien le dijo que eran inversionistas interesados en el mundo del entretenimiento. Dijo con la voz rota que cuando uno lleva 30 años en ese negocio, conoce a miles de personas y no puede investigar los antecedentes criminales de todos, que confías en las personas que trabajan para ti para que te protejan de esas situaciones, y que él confió en las personas equivocadas. Habló de su padre, habló de cómo había aprendido que el respeto por la ley y por las tradiciones mexicanas no era una posición política, sino una forma de vida. Habló de sus hijos y de cómo todo lo que había hecho había sido para asegurar su futuro y el futuro de un linaje que llevaba más de 70 años construyendo algo que se suponía que iba a durar para siempre. Reconoció entre lágrimas que había cometido errores terribles que lo avergonzaban profundamente y por los que pagaría el resto de su vida,
pero insistió en que nunca conscientemente se había asociado con criminales, que nunca había traicionado a México de esa manera, que nunca había traicionado el legado de su padre. Varias personas en la sala lloraron abiertamente durante ese testimonio, incluidos algunos miembros del jurado, lo cual fue interpretado por los analistas legales de distintas maneras durante los días de deliberación que siguieron. El veredicto llegó el 14 de agosto de 2025, después de 3 semanas de deliberación. No culpable de los cargos de asociación con el crimen organizado y lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Culpable de evasión fiscal agravada, ocultamiento de bienes y uso de empresas fantasma para evadir regulaciones financieras. Era una victoria parcial que sus defensores interpretaron como una reivindicación del aspecto más grave de los cargos y que sus críticos interpretaron como la confirmación de que era un delincuente, aunque no el tipo de delincuente que la Fiscalía había intentado demostrar. El 28 de agosto, el juez lo sentenció a 8 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 5 años por buena conducta, más una multa de 300 millones de pesos como reparación por los impuestos evadidos y los daños causados al Estado. La esposa, gracias a su cooperación y a haberse declarado culpable de cargos menores, recibió una sentencia de 3 años con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses, y considerando que ya había cumplido 8 meses de prisión preventiva, le quedaban aproximadamente 10 meses más antes de poder solicitar su liberación. La diferencia en las sentencias creó fricciones adicionales dentro de una familia que ya estaba fragmentada de maneras que ningún proceso legal podía reparar. En el frente patrimonial, el rancho El Soyate permaneció en un limbo legal durante 6 meses mientras se resolvían disputas sobre la propiedad que involucraban al hermano del artista como copropietario de ciertas secciones. Finalmente, se llegó a un acuerdo en el que el gobierno federal se quedaría con el 40% de la propiedad para ser vendida en subasta pública con los fondos destinados a programas sociales, mientras que el 60% restante sería devuelto a los hijos del artista, no a él. Las bodegas donde se encontraron el oro y los vehículos fueron demolidas como condición del acuerdo. Los túneles fueron sellados con concreto. La única área que quedó completamente intacta y bajo control familiar exclusivo fue la capilla donde reposaban los restos de los fundadores de la dinastía, los únicos que ya no podían ser afectados por ningún escándalo ni ninguna sentencia judicial. Era una solución imperfecta, pero era mejor que perder todo completamente. Y para una familia que en el peor momento del proceso llegó a enfrentar la posibilidad de quedarse sin nada, significaba al menos un suelo mínimo desde el cual reconstruir algo de lo que habían tenido. Las ramificaciones del caso se extendieron mucho más allá de México. En Estados Unidos, donde el artista había construido una presencia sólida a lo largo de décadas, promotores de eventos comenzaron a cancelar fechas programadas y varios venues decidieron que no querían asociarse con un artista bajo investigación por posibles vínculos con el crimen organizado, sin importar el resultado final del juicio. La estrella en el Paseo de la Fama se convirtió en un destino de peregrinaje morboso. La Hollywood Chamber of Commerce tuvo que emitir un comunicado aclarando que sus políticas no contemplaban la remoción de estrellas por razones legales, porque la presión pública para eliminarla era real y constante. El sello discográfico independiente que el artista había fundado con tanto orgullo en el año 2000 quedó prácticamente paralizado. Los artistas que tenían contratos comenzaron a contratar abogados para revisar cláusulas de rescisión. Los distribuidores suspendieron acuerdos comerciales. El sello boutique familiar
cofundado para gestionar las carreras de los hijos, se convirtió en un cadáver corporativo con las cuentas congeladas y ambos fundadores en prisión. Los premios y reconocimientos acumulados durante décadas se convirtieron en otro frente de controversia. Las academias de la grabación de ambos países explicaron que no tenían mecanismos para revocar premios ya otorgados, basándose en conductas fuera del ámbito artístico, pero organizaciones más pequeñas no tuvieron el mismo criterio y varios reconocimientos locales y estatales fueron formalmente retirados. Para septiembre de 2025, cuando el polvo comenzó lentamente a asentarse, la dinastía era irrecuperablemente distinta a lo que había sido. El hijo varón había vuelto a presentarse en público, pero en recintos considerablemente más pequeños. Había perdido la mayoría de sus contratos de patrocinio, pero mantenía una base de seguidores leales que lo apoyaban no por el apellido, sino por el trabajo en sí mismo. Tomó la decisión de continuar haciendo música no porque el dinero fuera bueno, ni porque la fama tuviera el mismo brillo que antes, sino porque la música era la única parte del legado familiar que todavía sentía limpia, la única herencia que nadie podía confiscar, ni embargar, ni demoler. La hija menor enfrentó una decisión diferente y en muchos sentidos más difícil, porque su carrera, tal como la había conocido en México, estaba efectivamente terminada. Las puertas que se le habían abierto con facilidad cuando era la princesa de una dinastía sin mancha, ahora estaban cerradas por razones que nada tenían que ver con su talento ni con su trabajo. Pero tenía una opción. Su esposo le había propuesto reinventarse en el mercado estadounidense, donde el escándalo era conocido, pero no cargaba el mismo peso emocional de traición cultural que tenía en México, donde la historia del apellido y lo que representaba era parte del tejido de la identidad nacional, de una manera que no tiene equivalente directo en ningún otro país. Era comenzar de nuevo en un lugar donde los méritos pudieran pesar más que el nombre, y era también la opción más honesta de todas, porque reconocía que en México, al menos en el corto plazo, la toxicidad del apellido era demasiado grande para ser ignorada por ninguna marca, ningún medio y ningún promotor que tuviera algo que perder. Los restos de Antonio Aguilar y Flor Silvestre seguían descansando en la capilla del rancho El Soyate, ajenos al caos que se había desatado sobre la familia que habían fundado. Habían construido durante 70 años algo que se sentía indestructible, un legado de música y valores y orgullo cultural que había sobrevivido a los cambios de moda, a las transformaciones tecnológicas de la industria, a los desafíos generacionales que hacen que la mayoría de las dinastías artísticas no sobrevivan más allá de la primera generación. Lo habían pasado a sus hijos y esos hijos lo habían convertido en algo más grande y más visible y más lucrativo que cualquier cosa que ellos hubieran podido imaginar en sus mejores momentos. Y ahora ese hijo estaba en una celda del reclusorio norte, con mucho tiempo para pensar en las decisiones que lo habían llevado hasta ahí, en los momentos donde pudo haber dicho que no y no lo hizo, en si el orgullo lo había cegado, en si el deseo de superar el legado de su padre lo había empujado a tomar riesgos que nunca debió tomar, en si sus hijos podrían alguna vez perdonarlo por lo que les había costado su caída a ellos, que no habían elegido nacer con ese apellido, sino que simplemente lo habían recibido como la herencia más grande y también, al final, como la más cara. La industria de la música regional mexicana continuó sin él, como la industria siempre continúa sin quien sea que caiga, porque las canciones siguen sonando en cantinas y estadios, en fiestas familiares y celebraciones nacionales, en bodas y funerales, y en todos los momentos donde la gente necesita que algo le recuerde de dónde viene. Nuevos artistas surgieron, nuevas estrellas brillaron,
Nuevos escándalos capturaron la atención pública con la intensidad efímera que solo tienen las noticias, que generan la misma mezcla precisa de admiración herida y curiosidad sobre cuánto de lo que creíamos verdadero era real. Pero para los millones de personas que habían crecido con esa música, para quienes habían llenado arenas de todo tipo para verla en vivo, para quienes habían creído en la imagen de familia perfecta que esa dinastía proyectaba con una consistencia que parecía demasiado cuidada como para ser completamente auténtica, siempre habría una sensación de algo roto que no tiene reparación posible, no porque el arte haya desaparecido, porque las canciones siguen ahí y seguirán, sino porque la historia detrás de ellas ya nunca podrá leerse de la misma manera. El cateo del 9 de diciembre de 2024 reveló mucho más que oro escondido y túneles secretos. Reveló las grietas en los cimientos de un imperio que se creía construido sobre valores inamovibles. Reveló que entre la imagen que proyecta una familia y la realidad que vive puede existir una distancia que décadas de narrativa cuidadosamente gestionada pueden ocultar perfectamente hasta el momento en que ya no puede ocultarse más. Reveló que la grandeza y la corrupción no son necesariamente contradictorias, que alguien puede haber hecho cosas genuinamente extraordinarias y al mismo tiempo haber tomado caminos que traicionan exactamente lo que hace que esas cosas extraordinarias valgan algo. El legado de 3 generaciones, 75 años de música y tradición y orgullo cultural, ahora carga con el peso de esa caída. Y aunque el tiempo eventualmente suavizará el escándalo, aunque las canciones seguirán sonando en algunas estaciones de radio y en listas de reproducción que no tienen memoria ni conciencia, la pregunta que dejó este caso permanece y permanecerá. No la pregunta legal, esa ya tiene respuesta, sino la pregunta más difícil, la que cada quien tiene que responder para sí mismo: ¿cuánto de lo que admiramos es real? ¿Cuánto es construcción? ¿Cuánto de lo que creemos conocer sobre las personas que convertimos en símbolos culturales es verdad? ¿Y cuánto es simplemente la historia que quisimos creer porque era más cómoda, más hermosa y más limpia que la alternativa? Y si somos honestos con esa pregunta, si la miramos de frente, sin el beneficio de la distancia que da el tiempo, la respuesta nos dice algo sobre nosotros también, sobre por qué necesitamos que esas historias sean ciertas, sobre el precio que estamos dispuestos a pagar para que no se rompan, y sobre lo que hacemos cuando se rompen de todas formas.